Te doy la bienvenida a este espacio de silencio y sentido. Aquí no hace falta correr ni demostrar nada, solo estar, escuchar y dejarse sostener. Que estas palabras encuentren tu corazón justo donde hoy te encuentras. Toma este momento como un descanso, como una pausa necesaria para el alma. Comenzamos. Génesis 1, 2 a 3 nos dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Sea la luz. 3 palabras, solo 3 palabras pronunciadas en medio de la mayor oscuridad que jamás existió. En ese instante, la luz nació, no gradualmente, sino de inmediato. Es como si la oscuridad no tuviera ningún poder frente a la voz de Dios. Pensemos en lo que esto significa para nuestra vida. La tierra estaba desordenada y vacía. Estas palabras pintan un lugar sin forma, sin vida y sin posibilidades visibles. Solo oscuridad. Y fue precisamente allí, en ese punto más bajo, donde Dios comenzó a crear. No esperó a que la oscuridad se fuera, ni a que el escenario estuviera preparado. Él comenzó su obra en medio del caos. Eso es exactamente lo que hace en nosotros cuando le permitimos trabajar. Cada día de la creación comenzó desde un lugar de imposibilidad. El segundo día solo había agua. El tercero, no había vegetación. El cuarto, no había sol ni estrellas. Pero en cada paso, Dios habló. Y cuando Dios habla, lo imposible se rinde ante lo posible. Pensemos en la nación de Israel. Durante siglos fueron esclavos, sin tierra, sin libertad y sin un futuro claro. Dios no esperó a que estuvieran en la tierra prometida para transformarlos. Comenzó a formarlos en medio de la esclavitud, en medio del dolor y la oscuridad de Egipto. ¿Cómo se aplica esto a tu vida personal? Tal vez hoy sientes que un área de tu historia está desordenada y vacía, un lugar donde no ves salida ni sentido. Pero recuerda el principio. Dios no necesitó luz para empezar a crear. Él trajo la luz con su palabra. ¿Y si tu lugar más oscuro es exactamente donde Dios quiere comenzar su obra maestra? Piénsalo así. Un artista necesita una tela en blanco para pintar. No busca una que ya tenga colores, sino una vacía, donde no hay nada todavía. Ese vacío no es malo, es el espacio necesario para que nazca algo que no existía antes. Dios a veces permite que nos sintamos vacíos, no para abandonarnos, sino para tener el espacio suficiente para llenarnos de algo nuevo. Recuerda a la mujer samaritana. Su vida estaba desordenada tras 5 matrimonios fallidos y un vacío que nada llenaba. En ese punto más bajo, junto al pozo, Jesús apareció y comenzó a crear una nueva identidad en ella. No esperó a que ella se arreglara primero. Trabajó en medio de su desorden. Hoy, amigo, si te sientes vacío y sin forma, no te rindas. Ese vacío es la invitación para que el Creador trabaje. Dios no necesita condiciones perfectas ni un corazón ordenado para empezar. Solo necesita un corazón que diga: estoy aquí. Mi vida está desordenada, pero te dejo crear en mí. Sea la luz. Esas palabras transformaron el abismo y pueden transformar tu presente hoy mismo. Dios no necesita que tú fabriques la luz. Él es la luz. Deja que Dios hable en medio de tu oscuridad. Cuando Él habla, la luz siempre nace, sin excepciones, sin condiciones. La transformación no espera al mañana. Comienza en este momento, tal como estás. Solo necesitas decir sí. Romanos 5, 3 a 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia,
carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Tribulación produce paciencia, paciencia produce carácter, carácter produce esperanza. Una cadena que comienza en el dolor y termina en algo hermoso. Ahora, yo sé que cuando estamos en medio del dolor, es muy difícil ver esa cadena. Es muy difícil creer que algo bueno pueda salir de algo que se siente tan oscuro. Y esa es una reacción completamente natural y humana. Pensemos en la vida de José, un joven que fue traicionado por sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo. Llegó a un lugar extraño, sin familia, sin nadie. Y cuando pensaba que las cosas podrían mejorar, fue acusado falsamente y enviado a la cárcel. Una tras otra, las circunstancias parecían decirle: tu vida está arruinada, no hay salida. Pero, ¿sabes qué? En medio de todo ese dolor, José no perdió su fe, no perdió su conexión con Dios. Y años después, cuando José se encontró frente a sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, no les dijo: los odio. Les dijo algo mucho más profundo. Les dijo: ustedes lo hicieron para hacerme mal, pero Dios lo convirtió en algo bueno. Todo ese dolor, toda esa tribulación, fue parte de un plan que José no podía ver desde donde estaba. Esa es la cosa más difícil de entender cuando estamos sufriendo. No podemos ver el final de la historia desde el capítulo que estamos viviendo ahora mismo. Pensemos también en la vida de Pablo, quien escribió estas palabras. Este es un hombre que conoció el sufrimiento de una manera muy real. Fue golpeado, encarcelado y perseguido. Más de una vez enfrentó la muerte. Y, sin embargo, escribió que nos gloriamos en las tribulaciones. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Pablo entendió algo que muy pocas personas entienden: que Dios puede tomar lo más oscuro y convertirlo en lo más hermoso. Ahora, quiero ser muy honesto contigo en este momento. No estoy diciendo que el dolor sea algo que debamos buscar. No estoy diciendo que el sufrimiento sea un regalo que debamos celebrar. Lo que estoy diciendo es esto: cuando el dolor ya está ahí, cuando ya lo estás viviendo, Dios tiene la capacidad de transformarlo en algo con propósito. Piénsalo de esta manera. Cuando un herrero toma un trozo de hierro crudo, lo pone en el fuego no lo destruye, lo transforma, lo convierte en algo fuerte, algo útil, algo hermoso que antes no podía ser. Y asimismo, cuando permitimos que Dios trabaje en medio de nuestro dolor, el dolor mismo se convierte en la herramienta que nos hace más fuertes, más pacientes y más compasivos con otros que también sufren. Tal vez hoy estás en medio de una prueba que no pediste. Tal vez estás cargando un dolor que sientes que no deberías tener que cargar. Y tal vez, en este momento, no ves ningún propósito en todo esto. Pero te dejo con esta promesa: Dios no está mirando tu dolor desde afuera. Está en medio de él contigo y está trabajando, aunque no lo veas, para convertir esa tribulación en paciencia, esa paciencia en carácter y ese carácter en una esperanza que nadie ni nada puede robar. El dolor que estás sintiendo ahora mismo no es el final de tu historia, es parte de la transformación. Y un día vamos a poder mirar atrás y decir: entiendo ahora, entiendo por qué pasé por eso, porque lo que salió del otro lado fue algo que no hubiera sido posible sin ese camino. Así que hoy, no te rindas. El fuego no está para destruirte, está para transformarte. Hechos 2:44-45 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno.
Fíjate en esas palabras. No dice según lo que merecían, ni según su posición social. Dice según la necesidad. Cada persona era vista. Cada carencia importaba. La comunidad se movía unida para responder sin condiciones y sin calcular el retorno. Pensemos en cómo entendemos la comunidad hoy. A veces, en nuestras iglesias, nos quedamos en la superficie. Vamos, adoramos, nos despedimos y volvemos a casa sin saber realmente qué pasa en la vida del otro. No es culpa de nadie en particular, es la inercia de la vida moderna, rápida, superficial, sin profundidad. Sin embargo, la iglesia primitiva mostró algo radicalmente distinto. Una familia donde el dolor de uno era el dolor de todos y donde la provisión fluía de manera natural. Recuerda la historia de Bernabé. Él vendió un terreno y llevó el dinero a los apóstoles para los necesitados. No lo hizo por obligación ni por reconocimiento, sino porque entendía que ser parte de la familia de Dios es mucho más que asistir a un lugar, es estar presente en la vida del otro. Pensemos también en Tabita, Dorcas. Ella no tenía un cargo religioso importante, pero era conocida por algo poderoso, por hacer el bien y estar presente. Cuando murió, la comunidad mostró con lágrimas los vestidos que ella misma les había cosido. Fue su amor práctico y no su posición lo que movió a Pedro a orar por su milagro. Ahora, te invito a una reflexión personal. ¿Conoces verdaderamente a tu comunidad? ¿Sabes qué cargan por dentro? ¿Cuáles son sus alegrías o sus dolores más profundos? Y, por otro lado, ¿te conocen ellos a ti? ¿Hay alguien que sepa qué llevas en el corazón cuando sales del templo y cierras la puerta de tu casa? Reconocer que existe una distancia es el primer paso. Acortarla da miedo, porque requiere vulnerabilidad, pero fuimos diseñados para esto. Como una manada que trabaja unida para sobrevivir, la familia de Dios no fue creada para caminar en soledad, sino para sostenernos unos a otros cuando no podemos vernos a nosotros mismos. Pablo decía que somos un solo cuerpo. Si un miembro sufre, todos sufren. No es un deber religioso, es una realidad biológica espiritual. Somos parte de un mismo organismo que necesita de cada una de sus partes para estar sano. Hoy quiero dejarte un desafío concreto. No requiere dinero, solo voluntad. Esta semana, busca a alguien en tu comunidad que suela estar solo o a quien nadie le pregunte cómo está de verdad. Acércate, pregúntale cómo se siente, pero hazlo con tiempo, con atención real, con un corazón que diga, tú me importas. Tal vez ese pequeño acto de presencia sea lo que sostenga a esa persona en su día más difícil. La comunidad verdadera no se construye en grandes eventos, sino en esos pequeños momentos donde decidimos que la necesidad del otro es tan importante como la nuestra. Ese prójimo que aún no conoces puede estar justo a tu lado. Solo espera a que alguien decida acercarse. Tal vez ese alguien seas tú hoy. Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice, cuando pases. Dios reconoce que las pruebas son una parte inevitable de la experiencia humana. No nos promete una vida sin dificultades. Nos promete algo mucho más poderoso, que cuando lleguen, Él estará allí. El versículo usa 3 imágenes imponentes: las aguas, los ríos y el fuego. Elementos que en la naturaleza tienen el poder de destruir. Sin embargo, Dios asegura que al atravesarlos junto a Él, no nos anegarán ni nos consumirán. Siguen siendo reales, pero pierden su poder destructor sobre nosotros. Esa es la diferencia entre enfrentar una crisis solo
o hacerlo de la mano del Creador. Recuerda la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron lanzados a un horno de fuego real. El calor era insoportable y la muerte parecía segura. Pero cuando el rey miró dentro, vio a 4 personas caminando, no a 3. El cuarto hombre tenía un aspecto divino. Dios no lo sacó del fuego de inmediato. Entró al fuego con ellos. Lo sostuvo allí dentro, demostrando que su presencia es más real que la intensidad de las llamas. Pensemos también en el cruce del Mar Rojo. El agua era real, el ejército enemigo era real y el miedo era legítimo. Dios no les dijo que no pasaba nada. Les dijo: quedaos quietos y ved la salvación del Señor. La prueba era inmensa, pero Dios era y es infinitamente más grande. Hoy piensa en esa prueba que estás enfrentando, ese problema que parece un río imposible de cruzar o un fuego que no puedes soportar. Tal vez te cuesta sentir la presencia de Dios en medio del dolor, y eso es comprensible. Pero la fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones. Él está ahí, tanto si lo sientes como si no. Imagina un submarino en las profundidades del océano. Afuera la oscuridad es total y la presión es inmensa. El piloto no puede ver nada a través de las ventanas, pero por dentro la luz sigue encendida y el oxígeno fluye. El submarino sigue avanzando porque está diseñado para resistir la presión. Así es la presencia de Dios. Aunque afuera todo sea oscuridad, su luz interior te sostiene y su paz te permite respirar. Dios no se cansa de repetirnos: no temas, porque yo estoy contigo. Lo hace porque sabe que necesitamos escucharlo una y otra vez, especialmente cuando la prueba parece superarnos. Si hoy estás en medio del río o del fuego, no te rindas. No concluyas que este problema es mayor que tu Dios, porque no lo es. Él está caminando contigo, sosteniéndote y guiándote hacia la otra orilla de lo que hoy parece imposible. Al llegar al otro lado y mirar hacia atrás, podrás decir con certeza: lo atravesé junto a Dios y Él nunca me soltó. Las pruebas, cuando se viven con Él, no te destruyen, te transforman, te fortalecen y te acercan más a su corazón. El río puede ser profundo, pero la mano de Dios es eterna. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Estas palabras necesitan grabarse en tu corazón. Muchos de nosotros llevamos años creyendo, de manera inconsciente, que necesitamos hacer algo suficientemente bueno para que Dios nos ame, que debemos ganar su misericordia con nuestro comportamiento y que si fallamos, perdemos nuestro lugar en sus brazos. Pero Pablo es tajante. La misericordia de Dios no tiene precio, ni requisitos, ni condiciones previas que deban cumplirse. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo? Tal vez porque fuimos criados en un entorno donde el amor era condicional. Si hacíamos las cosas bien, recibíamos afecto. Si fallábamos, el amor se retiraba. Sin darnos cuenta, trasladamos ese esquema a nuestra relación con Dios. Pero Dios no es como un padre humano imperfecto. Su amor es incondicional. Lo era antes de que nacieras. Lo es ahora mientras respiras. Y lo seguirá siendo después de que partas. Recuerda la historia del hijo pródigo. Él no hizo nada para merecer el banquete cuando volvió. Al contrario, había desperdiciado la herencia y deshonrado a su familia. Desde una perspectiva de méritos, no merecía nada. Sin embargo, el padre no esperó a que el hijo terminara su discurso de arrepentimiento. Corrió, lo abrazó y le preparó una fiesta.
El amor del Padre no dependió del mérito del Hijo, sino de la naturaleza amorosa del Padre. Pensemos también en la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume en casa del fariseo. Mientras el religioso la despreciaba por su pasado, Jesús declaró una verdad revolucionaria. A quien más se le perdona, más ama. No fue su amor lo que compró el perdón, fue el perdón gratuito de Jesús lo que despertó en ella un amor tan profundo. La misericordia vino primero, el amor fue la consecuencia. Tal vez hoy te miras al espejo y no ves a alguien que merezca la misericordia. Quizás tus errores te dicen que ya perdiste tu lugar, pero este versículo te recuerda que no necesitas merecer la luz del sol para que brille sobre ti. El sol simplemente sale porque es su naturaleza brillar. Así es la misericordia de Dios. Está disponible para todos, sin filtros ni excepciones. Como dice Juan 3:16, Dios amó al mundo entero, no amó a los buenos o a los perfectos, amó al mundo tal como es. Hoy quiero que recibas esta verdad liberadora. No tienes que ganarte el amor de Dios, ya lo tienes. No tienes que ser digno para estar en sus brazos, ya estás allí. La salvación no es un trofeo que ganas por tu buen comportamiento, es un regalo envuelto en amor que Dios te extiende sin esperar nada a cambio. Vivir bajo la gracia significa dejar de esforzarse por demostrar que somos dignos. Significa caminar con la libertad de saber que, incluso cuando fallamos o dudamos, su amor no cambia. Recibe ese regalo hoy con las manos abiertas y un corazón agradecido, consciente de que la mayor misericordia del universo ya habita en ti. Primera de Reyes 19:12 nos dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, una voz suave y delicada, no una voz atronadora, ni un estruendo impresionante que todos pudieran escuchar. Una voz suave, una que solo puede ser percibida cuando estamos en un lugar de quietud real. Una voz que se esconde detrás del estrépito del mundo y que solo se revela cuando nosotros también dejamos de hacer ruido. Pensemos en por qué esta historia es tan vital para entender cómo Dios se comunica con nosotros. Elías estaba en uno de los puntos más bajos de su vida. Venía de una victoria enorme contra los profetas de Baal, pero tras ese éxito cayó en una oscuridad profunda. Se sintió solo, agotado, y llegó a decirle a Dios que ya era suficiente. En ese momento, Dios no le envió otra batalla ni otro desafío épico. Le dio lo que Elías más necesitaba: presencia. Una presencia que no llegó en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Llegó como un susurro apacible. Dios le estaba diciendo: no necesitas más ruido ni más combate. Necesitas escuchar lo que solo se oye en la calma. Recuerda también la historia del niño Samuel. Él dormía en el templo cuando Dios lo llamó en la noche. Samuel no entendió al principio. Pensó que era el sacerdote Elí. Fue 3 veces hasta él preguntando qué necesitaba. Cuando Elí comprendió, le dio la clave. Cuando te llame de nuevo, dile: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Fue una llamada en la quietud que requirió apertura y disposición para escuchar. En nuestra vida, la voz de Dios rara vez es obvia. A veces requiere que apaguemos nuestro propio ruido interno para poder captarla. Ahora piensa en algo muy personal. ¿Has sentido alguna vez una impresión o una idea que pareció venir de la nada, pero se sentía real y urgente? Tal vez fue esa voz suave hablando a tu corazón. Una voz que no necesita ser ruidosa para ser poderosa, pero que requiere que estemos quietos. Piénsalo así. En medio del caos de una gran ciudad,
Es imposible escuchar el canto de los pájaros. El ruido es demasiado cercano y fuerte. Pero cuando te retiras a un lugar tranquilo, esos sonidos que siempre estuvieron ahí finalmente se vuelven audibles. Dios no siempre compite con el ruido de nuestra agenda. A menudo simplemente espera. Espera a que dejemos de correr y permitamos que el silencio hable. Jesús mismo buscaba estos momentos. La Escritura dice que se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba el silencio para escuchar al Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Hoy te dejo un desafío simple, pero difícil de practicar. Busca 5 minutos hoy para estar completamente solo y quieto. No ores con palabras, no leas nada. Solo siéntate, cierra los ojos, respira profundo y escucha. Sin buscar una respuesta específica, solo ábrete a la posibilidad de que Dios hable en ese vacío. Tal vez hoy no escuches nada, pero el hábito de crear ese espacio abrirá puertas en tu interior. La voz suave de Dios no compite con el ruido. Espera pacientemente a que haya espacio. Y cuando ese espacio existe, esa voz puede cambiar el rumbo de tu vida. Escucha al cielo hoy, no con los oídos, sino con un corazón que diga: estoy aquí, estoy quieto y estoy dispuesto. Descubrirás que Dios ha estado hablando todo este tiempo. Solo esperaba que llegara el silencio para ser escuchado. Salmo 23:4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Palabras que no dicen que el valle no existe, ni que la oscuridad no es real. Dicen que, en medio de esa penumbra, hay alguien que camina junto a nosotros y hace que el miedo pierda su poder de destruirnos. Pensemos por un momento en qué significa ese valle en nuestra vida real. El valle de la sombra no es un lugar físico que debamos evitar, es una experiencia. Es esa temporada cuando el dolor es tan grande que parece no tener fin, cuando la esperanza se siente lejana y cada paso se da a ciegas, sin saber si el camino sigue existiendo delante de nosotros. David, quien escribió este salmo, conocía ese valle íntimamente. Fue ungido rey, pero durante años tuvo que huir, vivir en cuevas y enfrentar la traición. David escribió estas palabras que han consolado a millones, no porque no sintiera miedo, sino porque en medio del temor encontró algo más grande: la presencia del pastor. Jesús mismo dijo que Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas por nombre, conoce sus miedos y sus necesidades. Cuando el buen pastor lleva a sus ovejas por el valle oscuro, no las deja solas, camina con ellas. Con su vara y su cayado, el camino incierto se convierte en un camino seguro, simplemente por su compañía. Pensemos también en Ruth. Quedó sola en un país extranjero tras perder a su esposo, sin recursos ni protección visible. Sin embargo, no se quedó paralizada. Comenzó a caminar, no por falta de miedo, sino porque eligió confiar en un Dios que no la abandonaba, aunque no pudiera verlo. Dios la llevó exactamente a donde necesitaba ir, paso a paso, a través de un valle que parecía imposible. Tal vez tú estás hoy en tu propio valle y la oscuridad no te permite ver más allá de este momento. Quizás el miedo te saluda cada mañana con la sensación de que nada estará bien. Quiero que sepas algo vital. El hecho de que estés en el valle no significa que hayas perdido el camino. El valle es parte del trayecto que Dios trazó. El camino no siempre es brillante, a veces atraviesa lo profundo, pero sigue siendo el camino que lleva a un destino. Piénsalo así: cuando un río atraviesa una montaña, no pasa por encima,
sino que penetra por medio de ella, pasa por los lugares más oscuros dentro de la roca y sigue fluyendo. Su dirección no depende de la luz, sino de la fuerza que lo lleva hacia donde debe ir. Así, cuando caminamos con Dios, no necesitamos ver el final. Solo necesitamos confiar en que el pastor conoce el mapa mejor que nosotros. Hay un detalle crucial. David dice, tu vara y tu cayado me consuelan. No dice que lo sacan inmediatamente del valle, sino que lo consuelan dentro de él. Dios nos dice, no siempre te sacaré del lugar oscuro al instante, pero siempre estaré allí para sostenerte mientras lo atraviesas. El consuelo no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Si hoy la oscuridad es tan grande que no ves la salida, no te detengas, no concluyas que el camino se acabó o que estás solo. El mismo que prometió ser el buen pastor camina junto a ti en este instante con una presencia invisible, pero completamente real. El valle no es el final, es solo un tramo. Camina con confianza hoy, amigo. El pastor está contigo y con eso es suficiente. Salmo 35 nos dice, porque un momento dura su furor, pero su favor dura toda la vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Al amanecer traerá alegría. No dijo, tal vez traerá alegría, ni dijo, si las circunstancias cambian. Dijo, traerá. Es una promesa que ya fue declarada, como algo que ya tiene un lugar reservado en el futuro de cada persona que está enfrentando la noche más oscura en este momento. Pensemos en cómo esta promesa puede parecer casi imposible de sostener cuando estamos en medio del dolor, cuando la noche es tan cerrada que no podemos ver nada, cuando el llanto no para y cada segundo parece eterno. La idea de un amanecer se siente lejana, algo que quizás es verdad para otros, pero no para nosotros. Pero David, quien escribió este salmo, no habló desde la ignorancia. David conoció la noche profunda, cuando su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él, cuando tuvo que huir de su ciudad y la vergüenza parecía consumirlo. Él escribió estas palabras con una confianza que solo nace de conocer a un Dios que convierte las noches en mañanas. Lo mismo vemos en la historia de los israelitas en el cautiverio de Babilonia. Para ellos, la noche duró años de exilio y extranjería. Parecía que el sol nunca volvería a salir. Pero en medio de ese tiempo, Dios envió profetas para asegurarles que el amanecer venía. Y cuando llegó, a través de Ciro, esa noche que parecía infinita se convirtió en una mañana que superó toda expectativa. Incluso Jesús mostró esta verdad de la manera más profunda. El viernes fue la noche más oscura de la historia desde la perspectiva de los discípulos. Todo el amor y la esperanza que habían conocido parecían destruidos. Y, sin embargo, 3 días después, llegó el amanecer. No un amanecer normal, sino el más poderoso de la historia, demostrando que la oscuridad no era el final, sino el preludio de algo inimaginable. Ahora quiero que pienses en algo muy personal. Tal vez estás en medio de una noche ahora mismo, una noche que se siente interminable y donde el dolor nubla cualquier esperanza. Quiero que sepas algo simple, pero capaz de sostener tu corazón. La noche no dura para siempre. David lo dijo desde su propio pozo. Al amanecer, traerá alegría. Esa alegría ya está siendo preparada. Tiene un lugar en tu futuro que, aunque no veas ahora, es real y completo. Piénsalo así. Cuando estamos en la oscuridad total, no vemos el horizonte donde la tierra se encuentra con el cielo, pero eso no significa que el horizonte haya desaparecido. Sigue ahí, esperando el momento exacto para dejar pasar la luz.
Recuerda a Job. Él enfrentó una noche que parecía no tener explicación ni fin. Durante el proceso, Job no veía el amanecer ni entendía el sentido de su pérdida. Pero cuando Dios habló y el amanecer llegó, Job descubrió que su dolor tenía un límite que solo Dios podía ver. Si hoy lloras y no imaginas una mañana diferente, sostente en estas palabras. Traerá alegría. Es una promesa sin excepciones, garantizada por Dios para cada noche oscura. La noche tiene un límite, amigos, y del otro lado hay un amanecer que ya se está gestando, uno que traerá una alegría que hoy, desde la sombra, no alcanzas a dimensionar. Espera esa luz, no porque la veas, sino porque Dios es fiel a su palabra. Cuando esa primera claridad aparezca en tu vida, podrás decir con paz, la noche terminó y el amanecer fue más hermoso de lo que imaginé en la oscuridad. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre. Una palabra que no deja espacio para excepciones. No dice que te regocijes solo cuando las cosas van bien o cuando te sientes con energía. Dice siempre, en todos los momentos, en todas las circunstancias, tanto en los días brillantes como en los días oscuros. Es impactante recordar que Pablo no escribió estas palabras desde un lugar cómodo. Las escribió desde la cárcel, sin libertad y con la sombra de la muerte acechándolo. Desde ese rincón de dolor, le dijo a la iglesia, regocijaos. Pensemos en la diferencia entre la alegría del mundo y la que describe Pablo. La alegría del mundo es un rehén de las circunstancias. Depende del dinero, la salud o las relaciones. Si algo cambia afuera, la alegría se desvanece. En cambio, la alegría del reino depende de lo que está adentro. Depende de la certeza de que, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel, bueno y soberano. Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. Frente al horno de fuego, no se vieron derrotados. Su alegría no estaba en la posibilidad de escapar, sino en su relación con un Dios que era más grande que las llamas. Incluso Jesús nos mostró este equilibrio. Al entrar en Jerusalén, fue recibido con palmas y gritos de júbilo, pero en ese mismo camino lloró por la ciudad. Sintió alegría por cumplir su propósito y dolor por quienes no entendían su mensaje. Esto nos enseña algo vital. La alegría cristiana no es una máscara de felicidad. No significa que no podamos sentir dolor o que debamos fingir. Significa que hay un lugar profundo en nuestro ser donde la alegría y el dolor conviven. Porque la alegría no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Piénsalo de esta manera. Cuando el sol sale por la mañana, no le pide permiso a las nubes para brillar. Simplemente brilla. A veces las nubes lo cubren, pero el sol sigue ahí. Así es la alegría de Dios en nosotros. Es constante. Las nubes de la preocupación pueden ocultarla temporalmente, pero cuando decidimos buscar a Dios en medio de la tormenta, permitimos que su luz se revele con una fuerza que nada puede apagar. Pablo también mencionó que el gozo es un fruto del Espíritu. No es algo que debas fabricar con tu propia fuerza de voluntad. Es algo que el Espíritu Santo cultiva en ti cuando permaneces conectado a la fuente. Hoy no te pido que ignores tu dolor ni que finjas una sonrisa. Te pido que, en medio de lo que vives, busques ese lugar en tu corazón donde la esperanza de Dios permanece intacta. Tal vez no la sientas de inmediato, pero su promesa no ha desaparecido. Regocijaos en el Señor siempre, no porque tus circunstancias sean perfectas, sino porque Dios lo es, y esa realidad no cambia jamás. Celebra hoy, amigo, no por lo que tienes,
sino por quien te tiene a ti. Esa es la alegría más poderosa que existe en esta vida. Habacuc 2:3 nos dice, porque la visión es para un tiempo determinado. Al final hablará y no mentirá. Aunque la visión se demore, espérala, porque sin duda se cumplirá y no tardará. No tardará. Qué hermosas palabras para un corazón que está esperando. Pensemos por un momento en cómo funciona la espera en nuestra vida. Cuando estamos esperando algo, el tiempo se siente diferente. Un día se siente como una semana. Una semana se siente como un mes. Y en esa espera comienzan a entrar los pensamientos difíciles. ¿Y si no va a pasar? ¿Y si ya no hay esperanza? ¿Y si Dios ya no está escuchando? Conocemos esos pensamientos. Todos los hemos tenido. Pero fíjate en quién escribió este libro. Habacuc fue un profeta que vivió en tiempos muy difíciles. Tiempos donde la injusticia prevalecía. Tiempos donde el pueblo sufría y parecía que nadie hacía nada al respecto. Y Habacuc no se quedó callado. Se dirigió directamente a Dios con sus preguntas. Le preguntó, ¿por qué miras el sufrimiento? ¿Por qué no actúas? Y Dios le respondió, no con enojo ni con un silencio frío. Le respondió con una promesa. La visión viene. Es real. Es verdadera. Y va a cumplirse. Dios no le dijo, espera, porque el asunto no importara. Le dijo, espera, porque importa tanto que merece ser cumplida en el momento perfecto. Pensemos en la historia de Abraham, este hombre a quien Dios eligió para ser el padre de una nación entera, una nación que no existía todavía y que dependía de un hijo que Abraham ni siquiera tenía. Y Abraham esperó años, muchos años, y en esa espera hubo momentos de duda, hubo momentos donde el plan de Dios parecía imposible. Sara realmente no podía tener hijos, según la forma en que los humanos entendemos las cosas. Y, sin embargo, Dios cumplió. No antes, no después, sino en el momento exacto que Dios dispuso. Eso es lo que se llama el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no es siempre el tiempo nuestro. Ahora, yo entiendo que esto puede ser difícil de escuchar, especialmente cuando estás en medio de la espera, cuando tienes una situación que necesita resolución ahora o una necesidad que sientes que no puede aguardar. Y no te voy a decir que ese dolor no es real, es completamente real. Pero hay algo importante que necesitamos entender. La espera no significa que Dios no actúe. La espera significa que Dios actúa de una manera que tal vez nosotros no vemos todavía. Piensa en una semilla que se planta en la tierra. Después de que la siembras, no ves nada durante días. La tierra se ve igual. No hay señal de vida visible. Pero debajo, en el lugar donde no puedes ver, la semilla está cambiando, está creciendo, está preparándose para surgir. Y asimismo es con las promesas de Dios en tu vida. Tal vez no ves los cambios todavía. Tal vez no sientes que algo esté moviéndose. Pero debajo de la superficie, en un lugar que tus ojos no pueden alcanzar todavía, Dios está trabajando. Así que hoy, si estás en medio de una espera difícil, quiero dejarte con esto. No interpretes el silencio como abandono. No interpretes la demora como olvido. Interprétalos como preparación. Porque Dios no te dio esa esperanza por accidente. La puso en tu corazón por una razón. Y esa razón va a manifestarse. El camino que no ves ahora mismo ya existe, ya fue trazado, ya fue diseñado y tú vas a caminar por él. Solo confía. El tiempo de Dios siempre llega. Mateo 18, 3-4 nos dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que
Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor. Piensa en esa inversión por un momento. Jesús no dijo que el mayor es el que tiene más conocimiento, más experiencia o más control sobre su vida. Dijo que el mayor es el que se hace pequeño, el que aprende de un niño la manera en que confía. Pensemos en cómo un niño experimenta la confianza de forma totalmente distinta a un adulto. Cuando un niño pequeño está en los brazos de su padre, no tiene preguntas ni dudas. No necesita que el padre le explique por qué lo sostiene, hacia dónde van o qué pasará después. Simplemente confía de manera natural y completa, como si la confianza no fuera algo que se debe ganar o producir, sino algo que existe porque hay amor presente. Esa es la confianza que Jesús nos invita a practicar con Dios, no la del adulto que necesita ver para creer, sino la del niño que cree sin ver porque sabe, en su interior, que está siendo sostenido. Lo vemos en la historia de Abraham. Cuando Dios le pidió que llevara a Isaac al monte, Abraham no se detuvo a pedir explicaciones ni señales. Solo obedeció, con la confianza de quien no necesita entenderlo todo para confiar en aquel que tiene todo bajo control. Es como un niño que salta desde un lugar alto, sin miedo, porque sabe que los brazos de su padre lo están esperando abajo, sin preguntas, solo el salto y la fe. Los discípulos estaban discutiendo sobre quién sería el más importante en el reino, una charla muy adulta sobre posición e influencia. Jesús interrumpió ese debate con algo que parecía no tener sentido. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo que ese pequeño era el ejemplo a seguir. Todo lo que los adultos valoran, la posición, el conocimiento, el control, no es lo que Dios más valora. Lo que Él busca es la confianza simple que no exige explicaciones. Ahora, piensa en algo personal. ¿Cómo te relacionas con Dios hoy? Al orar o buscarle, ¿eres como el adulto que necesita entender primero para confiar? ¿O como el niño que confía sin ver? No te condenes si eres el primero. Llevamos años aprendiendo a ser serios y responsables. Pero Jesús nos recordó que el camino del niño es el que lleva a la verdadera grandeza. Piénsalo así. Cuando un niño está enfermo y su padre le dice que estará bien, no necesita ver análisis médicos ni entender la ciencia del doctor. Solo necesita escuchar la voz de su padre. Esa voz es suficiente porque confía en la persona que habla. De la misma manera, cuando Dios nos dice en su palabra que no nos abandonará y que tiene planes de bienestar para nosotros, podemos creerle como un niño sin necesidad de ver los resultados primero, solo confiando en la voz. Incluso Jesús mostró esta confianza de niño en el jardín de Getsemaní. Aunque pidió que se le quitara esa copa si era posible, terminó diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como un niño que, aunque no entiende por qué el padre le pide algo difícil, confía en que hay una razón superior que él aún no puede ver. Hoy te dejo con este desafío. Busca un momento para ser niño ante Dios. Olvida por un instante la necesidad de entender o de ver resultados. Simplemente confía. Di: no necesito entender, solo necesito confiar en aquel que me sostiene. Es una decisión simple que lleva al lugar más grande. Sé como un niño hoy, de forma profunda. Cuando escuches la voz del Padre, simplemente di sí, sin dudas ni preguntas, solo con la seguridad de que estás en brazos que nunca te dejarán caer. Salmo 23:5 nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
frente a mis enemigos. Fíjate en esas palabras. Dios no nos prepara la mesa en un lugar escondido donde nadie pueda ver. La prepara frente a los que nos hacen daño, frente a los que han intentado destruirnos y frente a los que creen que ya terminaron con nosotros. En ese mismo lugar donde otros esperan vernos caer, Dios nos sienta y nos alimenta. Es una imagen tan poderosa que necesitamos detenernos a reflexionar sobre ella. Pensemos en qué significa esto en la vida real. Todos sabemos lo que se siente cuando alguien nos menosprecia o nos dice que no lograremos nada. La reacción natural es esconderse o alejarse de esa situación. Pero Dios hace lo contrario. En lugar de sacarnos de la prueba, nos pone una mesa en medio de ella. No nos aleja del lugar difícil, nos sostiene y nos alimenta precisamente allí. ¿Recuerda la historia de David? Fue ungido rey siendo un joven pastor, pero durante años tuvo que huir de Saúl, quien lo perseguía con un ejército. David no vivió en un palacio durante esa época, vivió en cuevas y desiertos. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, escribió: «Me preparas una mesa frente a mis enemigos», no porque la situación fuera fácil, sino porque confiaba en que Dios no lo abandonaba ni en el escenario más hostil. Pensemos también en los israelitas en el desierto. Era un pueblo sin comida fija ni estabilidad, y Dios les envió maná cada día. El desierto no se convirtió en un lugar fértil de la noche a la mañana, sino que Dios mismo preparó la mesa en medio de la sequedad. Eso es lo que Dios hace hoy. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero prepara la mesa donde estás. Ahora, piensa en algo personal. Recuerda un momento donde los obstáculos parecían más grandes que tú. En medio de esa oscuridad, ¿hubo algo que te alimentó? Tal vez una palabra en el momento justo, una escritura que llegó a tus manos, o una paz interior inexplicable. Eso fue Dios preparando la mesa. Tal vez no lo viste entonces, pero Él estaba allí, sosteniéndote en medio de la tormenta. Piénsalo de esta manera. Cuando un padre lleva a su hijo a un lugar intimidante, no siempre puede cambiar el entorno, pero se sienta a su lado, le da agua y le dice: «Estoy aquí, no estás solo». El lugar sigue siendo difícil, pero ya no es imposible de enfrentar. Así es Dios con nosotros. Su presencia y su provisión son suficientes para que podamos continuar caminando. Hay un detalle final. Mi copa está rebosando. Dios no nos da lo justo o lo mínimo para sobrevivir. Él nos da hasta que no cabe más. Nos da en abundancia. Esa es la generosidad de Dios en medio de nuestra escasez. Así que hoy, donde estés y lo que sea que enfrentes, imagina que Dios mismo ha puesto una mesa hermosa frente a ti, una mesa llena de lo que necesitas. Te dice: «Siéntate, come, bebe, yo te alimento, no importa lo que pase a tu alrededor. No tienes que ganarlo ni merecerlo. Solo necesitas acercar la silla, confiar y sentarte». Dios preparó esa mesa para ti esta mañana, incluso antes de que despertaras. Salmo 91. Uno nos dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». El abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Piensa en lo que significa esa imagen. Cuando estás bajo la sombra de algo inmenso, el sol no te quema, el calor no te destruye. Estás protegido, cubierto, en un lugar donde nada puede alcanzarte fácilmente. Y eso es exactamente lo que Dios nos ofrece cuando nos permitimos entrar en esa intimidad profunda con Él. Pensemos por un momento en qué significa vivir en ese lugar secreto. En nuestra vida diaria, la mayoría del tiempo, estamos expuestos a todo, al ruido, a las opiniones de otros, a las presiones del mundo
y a las expectativas que nos rodean. Olvidamos que hay un refugio donde todo eso se opaca, un lugar donde solo existen Dios y tú. Jesús mismo nos enseñó sobre ese lugar. Recuerda cuando dijo a sus seguidores cómo orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, no en el templo grande ni delante de una multitud, sino en lo secreto, en ese espacio íntimo donde la conexión es real y profunda. Esto nos dice algo vital. Dios no necesita que nuestra fe sea pública para que sea real. Dios valora lo que ocurre en lo privado, lo que sucede cuando nadie está mirando, cuando eres solo tú y Él. Recuerda la historia de Daniel. Vivió en uno de los imperios más poderosos de la historia, un lugar donde la adoración a Dios estaba prohibida y era castigada. Y, sin embargo, Daniel no dejó de orar. 3 veces al día se arrodillaba frente a su ventana abierta y hablaba con Dios. No lo hacía para que otros lo vieran, sino porque esa conexión íntima era tan vital que no podía existir sin ella. ¿Sabes qué resultado tuvo esa intimidad? Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, Dios lo protegió. No porque Daniel hiciera algo especial en ese momento de crisis, sino porque la relación que había construido en lo secreto durante años era tan fuerte que Dios mismo la defendió. Ese es el poder de vivir en el lugar secreto. Pensemos también en la vida de Moisés. Cuando Dios quiso hablar con él de manera profunda, no lo llamó en medio de la multitud, lo llamó al monte Sinaí, solo, en un lugar separado, donde la única presencia era la de la deidad. Allí, Moisés experimentó la gloria de Dios de una manera que ningún otro ser humano había experimentado. La intimidad verdadera requiere separación, requiere tiempo y la voluntad de alejarte del ruido para quedarte en el silencio. Entiendo que en nuestra vida moderna esto parece casi imposible. Tenemos responsabilidades, familias, trabajos y 1000 cosas que exigen nuestra atención. Encontrar un espacio a solas con Dios se siente como un lujo que no podemos costear. Pero piénsalo de esta manera. Si tienes una relación importante en tu vida, ¿podrías mantenerla sin pasar tiempo a solas con esa persona? ¿Sin conversaciones profundas? ¿O sin conocer quién es realmente más allá de lo superficial? Ninguna relación sobrevive sin intimidad. La relación con Dios es igual. Si solo lo conocemos desde afuera, por lo que otros dicen, por los sermones que escuchamos, o por lecturas rápidas, sin reflexión, nuestro vínculo permanecerá superficial. Es cuando nos permitimos entrar en ese aposento, cuando la relación verdadera comienza a florecer. No tienes que dedicar horas enteras ni ir a un lugar especial. Solo necesitas crear un espacio, un rincón pequeño en tu día donde seas solo tú y Él, sin celular, sin listas de tareas, solo silencio y presencia. Tal vez sean 5 minutos antes de que el día comience, o un momento durante el almuerzo para cerrar los ojos y simplemente estar. Porque Dios tiene cosas que quiere decirte que solo puedes escuchar en ese lugar secreto, cosas que el estrépito del mundo no deja percibir y que pueden transformar tu corazón de una manera que ningún libro o sermón podría lograr. Así que hoy, amigos, te invito a buscar ese refugio, tu lugar secreto, el espacio donde solo existe la sombra del Todopoderoso y tú, porque cuando vives allí, no importa lo que pase a tu alrededor, estás cubierto, estás protegido y estás en los brazos del mismo Dios que creó los cielos. Gracias por quedarte hasta el final. Deseo que estas palabras sigan caminando contigo, que encuentren espacio en tu silencio y se vuelvan fuerza en tus días. Si sentiste consuelo, esperanza o claridad, compártelo con alguien que hoy lo necesite. Nos volvemos a encontrar muy pronto.
que la paz habite tu corazón y el descanso te envuelva esta noche.